Entonces, jóvenes, en la anterior clase ya habíamos dejado definidas, ¿cierto?, nuestras líneas de vía, es decir, los bordes de vía y el eje, los habíamos definido como líneas de quiebre. El siguiente paso ya sería generar la triangulación, ¿cierto?, para poder obtener las curvas de nivel. Entonces, vamos al icono de triangular. Como es, digamos, ya previamente habíamos triangulado, tenemos que cliquear aquí, ¿cierto?, en crear triangulación TIN. Ojo, estos parámetros pues le dejamos los que habíamos mencionado en la anterior clase, ¿cierto? Longitud mínima entre puntos al centímetro, longitud máxima del triángulo 60 metros, intervalo de curvas secundarias cada metro, intervalo de curvas maestras cada 5 metros, la distancia en la que nos aparece el número de la cota de la curva cada 100 metros, la longitud mínima de la curva cada metro, ¿cierto? Ojo, cuando generamos la topografía a partir de curvas de nivel que son, digamos, pasadas de AutoCAD a Topo 3, hay que cliquear aquí, ¿no? En curvas de nivel importadas, perdón, en curvas de nivel importadas. Y por lo general se debe ajustar el modelo digital de terreno a triángulos mal condicionados, ¿listo? Pero digamos que esta opción no es la mejor, por eso siempre debemos tratar de triangular en base a la nube de puntos y en base a líneas de quiebre, ¿listo? Bueno, le voy a dar triangular e interpolar curvas de nivel. Le voy a dar guardar a mi archivo. Y bueno, en la anterior clase habíamos quedado aquí, ¿cierto? Pasamos el modelo AutoCAD, lo miramos con una vista realista, lo miramos en 3D Orbit y estábamos como revisando la topografía, ¿cierto? Hasta ahí llegamos la anterior clase. Entonces, jóvenes, ya lo que sigue sería realizar el diseño del mejoramiento de esta vía existente. ¿Listo? El diseño del mejoramiento de esta vía existente. Entonces, ¿cuál será el primer paso para ello? Pues bien, por ahorita digamos que una vez revisado ya la topografía, yo la puedo desactivar, ¿listo? Yo la puedo desactivar esa topografía y dejar solo lo que me interesa. En este caso, ¿qué es lo que me interesa? Los alineamientos actuales de la vía, ¿cierto? Miren que en esa topografía también hay unos puntos que dice AR, pueden ser árboles, ¿cierto? Hay otros que dicen cerco, puede haber otros que digan CAS de casa, ¿no? O que digan casa. Todos esos puntos también hay que generarles líneas, ¿no? No necesariamente van a ser líneas de quiebre. Por ejemplo, las líneas que unen un cerco no van a ser líneas de quiebre. Pero sí hay que generarlos, ¿para qué? Para tener en cuenta que de pronto en esa zona, si yo me salgo del límite del cerco, pues voy a tener que comprar predios, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí iría una línea de cerco, ¿no? Iría de esta hacia acá. No es que necesariamente de esta va a unir al cerco de acá, ¿no? Miren que esta zona al parecer no tiene cerco, pero toda esta zona de acá, sí, ustedes saben que en las zonas rurales es así, ¿no? Es intermitente, ¿no? Hay zonas con cercos, hay otras zonas sin cercos. Entonces, por ejemplo, miren, ese cerco, bueno, este sí se extiende un poquito, ¿no? Un poquito se extiende. Bueno, no un poco, bastante, ¿no? Habría que utilizar polilínea automática, ¿cierto? Para generarlo rápido. Pero quiero que me comprendan es que la topografía, o sea, adicional de generar mis bordes de vía y mi eje, yo debo generar el dibujo o crear el dibujo de la unión del resto de puntos que tenga. Cercos, casas. Por ejemplo, si hay postes, pues hay que colocarle un bloque en los puntos de poste, ¿cierto? En los puntos de árboles hay que colocar un bloque. Y ahí va quedando el plano topográfico listo. Cuando hay pie de talud y corona de talud, esos puntos tenemos que unirlos y esos sí son líneas de quiebre por lo general. ¿Por qué? Porque me definen como tal el perfil de un talud. Entonces tengo que generarlos como línea de quiebre. Ahora bien, como en este curso lo que nos interesa es el diseño de carreteras y digamos no hay el tiempo para entrar en detalle a dibujar todo el plano topográfico como tal, vamos a dejar por ahora estos dos bordes y el eje central, ¿listo? Quiero inicialmente abscisar este eje, ojo, abscisar este eje, para mirar qué longitud tiene. Claro, que dándole control también me aparece, ¿no? Mire, dicen en perímetro,
Dice 3102.12 metros. 3 kilómetros, ¿no? Tendría ese. Miremos, abscisémoslo y miremos. Entonces le voy a dar en propiedades objeto y le voy a decir abscisas y abscisas redondas. Le voy a decir aceptar. Mire que ahí él ya me lo abscisó, ¿no? Por ejemplo, en esta zona tengo el K1700. De ahí las abscisas redondas, ¿no? Las 710, 720, etc. Entonces miremos si efectivamente esto tiene 3 kilómetros. Sí, mira, ahí está, ¿no? Aquí está el 3100 y cierra en 3102.12. 3102.12. Lo que me decía, ¿no? En el cuadrito, miren, perímetro 3102.12. ¿Listo? Si quieren ya podemos quitar esas abscisas para que no se me, digamos, no se me sature de tanta información el dibujo. Solo queríamos tener en cuenta de cuántos kilómetros estábamos hablando. Observen que yo quité las abscisas, pero aquí siguen apareciendo, ¿no? Como borrosas. Entonces, aquí hay un icono que se llama refrescar. Es como el regenerar de AutoCAD, ¿no? Entonces, yo le doy en refrescar y ya. Listo, me desaparecieron. Ahora bien, voy a las capas. Pero antes de ir a las capas, quiero ver en qué capas están mis bordes y mi eje de vía, ¿no? Entonces, mire que mi borde está en la capa 0, borde de vía, que fue creada por mi persona. 0, borde de vía. 0, eje. Entonces, yo ya sé que esas dos capas no las voy a quitar, ¿listo? Porque van a ser, digamos, mi guía para establecer el nuevo alineamiento de la vía. Entonces, voy acá. Le voy a decir que me apague todas las capas, que me bloquee todas las capas, menos el borde de vía, que le digo que sí me lo haga visible, y el eje de la vía le digo también hágalo visible, pero déjemelos bloqueados. ¿Listo? ¿Qué quiere decir bloqueados? Que yo por más que los seleccione, o mejor dicho, cliqueo encima de ellos y no los puedo seleccionar. Es para evitar, ¿no? Que de pronto a veces uno los seleccione y los elimine, o suprima, o los modifique, o haga algún tipo de, no sé, de movimiento que varíe digamos, el trazado que tenemos. Entonces los voy a dejar solo visibles, cuénteme. Sí. Entonces aquí, jóvenes, le doy a aceptar. ¿Listo? Ahí me quedó mi eje de vía. Entonces, jóvenes, antes que nada, voy a generar una capa que se va a llamar 0 diseño. 0 diseño, ¿listo? A mi eje de vía existente le voy a cambiar el color y le voy a colocar un color azul. Y le voy a decir aceptar. Y a mi 0 diseño sí le voy a colocar el color rojo. Le voy a decir aceptar. Le voy a dar un grosor a mi capa de diseño de 3. ¿Listo? Y le digo aceptar. Y ahora sí, voy a tomar mi capa de diseño. ¿Listo? ¿Desea ser visible y no bloqueada la capa por defecto? Sí. Claro, todas las tenía no visibles y bloqueadas, ¿no? Entonces, 0 diseño, miren, ya aparece visible y no bloqueada. Las de borde de vía y eje están visibles, pero sí están bloqueadas, ¿no? Borde de vía también la voy a bloquear, ¿no? Debe estar bloqueada, ojo. Entonces, rectifico, borde de vía visible y bloqueada. Diseño visible y no bloqueada. Y eje visible y bloqueada. ¿Listo? Ahora bien, como tengo activo aquí mi capa de diseño, yo ya puedo generar el alineamiento de mi vía. Voy al icono de crear polilínea. ¿Listo? Voy a arrancar de este punto, pero ya voy a quitar la referencia de nodo o vértice. ¿Por qué? Porque me amarraba a ciertos sitios, ¿no? Y yo necesito es libertad para generar ese alineamiento. Entonces vamos a generar un alineamiento de aproximadamente unos 500, 600 metros. O bueno, hasta 1 kilómetro, ¿listo? Ustedes para su proyecto 1 kilómetro, ¿no? Entonces aquí en clase, bueno, lo vamos a hacer también 1 kilómetro. Recuerden que este trazado tiene 3 kilómetros, ¿listo? Entonces, no lo vamos a completar totalmente. Ojo, como voy a hacer el mejoramiento de diseño de esa vía,
no se trata de que yo me aleje totalmente del eje existente, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque entre más me aleje del eje existente, más movimientos de tierra voy a tener. Y la vía existente, pues no la voy a utilizar. Entonces, tengo que tratar de la vía existente aprovecharla al máximo, ¿cierto? O sea, tratar de seguir, o mejor dicho, tratar de trabajar al máximo con la vía existente, no alejarme tanto de ese eje. ¿Listo? Entonces, ojo, vamos a comenzar a trabajar con ese eje. Miren, aquí como tengo una curva, obviamente voy a tener un PI, ¿cierto? Un PI, más o menos de este tipo. Bueno, puede ser que si me equivoco le doy control Z y vuelvo a trazarlo, ¿no? Igual luego lo puedo mover, ¿listo? Luego lo puedo mover. Entonces voy realizando los PI de esa vía. Ojo, tienen que tener en cuenta que son PI, ¿no? Tienen que tener en cuenta que son PI. Bueno, luego igual podemos mover esto, ¿no? Luego igual podemos moverlo un poco, listo. Pero sí es bueno irlo como ajustando lo más, digamos, lo más preciso posible, ¿no? Desde el principio. Esta vía, jóvenes, así como observan el trazado, que será una vía secundaria, una vía primaria, una vía terciaria. Terciaria, ¿no? Miren esta sucesión de curvas, ¿no? Con esos radios tan pequeños, ¿no? Y se nota que son curvas circulares, ¿no? Ahí no mira curvas espirales. ¿Cómo? Así es la primaria de aquí. Sí. Eso es lo malo, ¿no? Hay primarias que tenemos de este tipo, ¿no? La vía Mocoa, ¿no? Es una primaria que tiene un diseño geométrico de terciaria, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, jóvenes. Ojo a lo que voy a hacer aquí, ¿no? Aquí no voy a trabajar un PI normal, ¿no? Aquí voy a trabajar algo que se denomina un PI auxiliar, ¿listo? Un PI auxiliar. Y aquí también hagamos un PI auxiliar. Ya luego les explico eso. Miren que este trazado es complejo, ¿no? Ya nos exigió 2 PI auxiliares. Seguimos con nuestro alineamiento. Hay zonas donde obligatoriamente, digamos, si quiero mejorar la vía, pues me voy a salir, ¿no? Del trazado. Habrá zonas, ¿no? En este caso, pues bueno, aquí me voy a salir, pero luego miro si lo ajusto, si inserto un PI. Bueno, yo creo que hasta ahí es suficiente, ¿no? Hagámosla como hasta aquí, a ver. Bueno, hasta esta rectica, ¿no? Hasta esa recta. Listo, hasta aquí la vamos a trabajar. Miremos qué longitud tiene. Ah, miren que nos habíamos pasado, ¿no? Tenemos ya casi 2 kilómetros, teníamos ahí. Listo, 1768. A ver, me parece raro. Ah, ya sé por qué nos pasamos, ¿no? Tenemos distancias. Ojo, pero bueno, ese no va a ser el abscisado efectivo de esa vía, ¿no? Ese simplemente es el alineamiento, ¿listo? Me parece raro porque, ojo, que este eje tenía 3102 metros. Y este de acá ya lleva 1768. La mitad, ¿no? Bueno, sí, más o menos estamos cerca a la mitad, digamos. Entonces, jóvenes, lo siguiente, voy a ir a este icono nuevamente de propiedades objeto. Voy a seleccionar este alineamiento y le voy a decir con diseño de vías. ¿Listo? Con diseño de vías. Confirmo, aceptar.
Y miren que él ya por defecto me ha generado unos bordes y un atzizado. ¿Sí observan? Entonces vamos a mirar ahí en cuánto nos la atzizó, ¿no? En 1659, ya bajó un poco, ¿cierto? Que ojo, el anterior era la longitud incluido, mire, estas zonas, ¿no? O sea, estas zonas que se interceptan en los PIs. Ahora bien, uno inicia, jóvenes, a ajustar esta vía. ¿Listo? Pero bueno, previo a ajustar la vía, digamos que es conveniente tener definido su sección transversal. ¿Por qué razón? Para trabajar ya con los anchos reales que vamos a tener de la vía, ¿cierto? Entonces, ojo, como ya tengo mi trazado, voy a ir primero a ajustar los parámetros generales de diseño. ¿Listo? Entonces le doy parámetros generales de diseño. Estamos trabajando en Colombia, ¿cierto? Claro que aquí hay más especificaciones, ¿no? Hay más especificaciones. Vamos a trabajar una vía terciaria. El tipo de terreno lo podemos averiguar, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos averiguar? Sacando pendientes transversales. Si recuerdan que dependiendo, digamos, por lo general las sacábamos cada 250 metros, pendientes transversales, y evaluábamos, ¿no? En sectores de ¿cuánto? De 3 kilómetros, 4 kilómetros, dependiendo cómo definamos el tramo homogéneo. ¿Listo? Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a decir que es un terreno montañoso. Vamos a decir que es un terreno montañoso, es decir, suponemos que ya medimos las pendientes transversales y definimos como terreno montañoso. La velocidad de tramo, jóvenes, pues ya podemos ir nosotros al manual, ¿cierto? Entonces, regálenme un segundo.